Amigos, el texto para hoy está en Lucas, capítulo 24, el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Hace poco tuve la oportunidad de entrevistarme con un matrimonio que se encontraban o se encuentran en una crisis, en una recuperación de una crisis. Primero hablé de manera individual con cada uno de ellos, después nos juntamos y bueno, amigos, es muy común que incluso las personas se autoflagelen diciendo: tengo lo que merezco por las malas decisiones que hice o las malas decisiones que tomé. Y saben ustedes que en ese momento, cuando por ejemplo los discípulos se sentían más lejos de Dios, es maravilloso ver que Jesús se acercó. Mientras yo platicaba con este matrimonio, les di la seguridad de que si hay alguien que nos ama, es Dios. Y está a nuestro lado, está allí para fortalecernos. Es importante descubrir que los discípulos, sin duda, estaban hablando del gran dolor que les causó la muerte del Señor Jesucristo. Ellos no esperaban que el Señor Jesús muriera. Ellos esperaban que el Señor ocupara el trono de David, un trono terrenal, y sometiera al ejército romano. Ellos durante el ministerio del Señor Jesús vieron que Jesús era poderoso. Sin duda, una sola palabra bastaría para someter a los ejércitos romanos. Ellos vieron cómo una sola palabra sometió a una legión de demonios. Si el Señor sometió a los demonios, ¿cómo no va a someter al ejército romano? Así que las expectativas iban aumentando, iban creciendo cada vez más a medida que el Señor realizaba uno y otro milagro. Ellos pensaron sin duda en una confrontación, en un combate. Si alguno de nosotros cae herido de espada al enfrentar al ejército romano, sin duda el Señor vendrá, nos tocará y sanaremos. Si alguno llegara a morir, el Señor lo va a resucitar. Tenemos garantizada la victoria con el Señor Jesucristo. Y ahora, amigos, aquí con nostalgia, los discípulos, dice Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, si ustedes leen de los versículos 13 al 34, van a darse cuenta que las cosas de las que hablaban es de la muerte del Señor Jesucristo. Jamás esperaron eso, amigos, jamás. Ellos lo veían coronado, lo veían como un monarca terrenal, poderoso, que pusiera en su lugar a sus enemigos. Pero ahora, esas esperanzas, junto con Jesús, habían muerto. Pero lo maravilloso, amigos, que ahora la resurrección de Jesús haría resucitar esas esperanzas que habían muerto en el corazón de los discípulos. En los versículos 13 al 35 narra estos caminantes que van hacia Emaús, de Jerusalén a Emaús. Este es uno de mis pasajes favoritos cuando les muestro a las personas cómo la palabra profética produce esperanza, produce fortaleza. Puede decir que a veces por lo que vivimos podemos estar tan desalentados. También hace poco visité a una damita en el hospital. Cuando yo llegué me dice: está en cuidados intensivos. Solo familiares cercanos pueden pasar. Platiqué con el guardia, platiqué con el familiar, me dieron oportunidad de entrar y ahí está. Le pregunto a la mamá: ¿cómo está? ¿Cómo está su hija? Y me dice: pues los médicos dicen que está estable. Pero yo la veo mal, me dice, la veo mal. Y amigos, cuando vivimos nuestro presente, problemas financieros, problemas de salud, y quizá nada nos va a doler más como la enfermedad de nuestros hijos, la enfermedad de nuestros nietos. ¿Cómo enfrentamos eso? Saben, amigos, la palabra profética tiene esa bendición. Por eso les digo, este es uno de mis pasajes favoritos cuando intento explicarle a las personas que si alguien vive en angustia, que si alguien vive sin esperanza, amigos, es por pura decisión personal, porque Dios ha provisto a través de su palabra fortaleza. Miren, los discípulos venían tristes y cuando el Señor Jesucristo les pregunta: ¿de qué vienen hablando ustedes?
Ellos le dicen, pues de Jesús. Nosotros esperábamos que Él redimiera a Israel. Y nos dijo que iba a resucitar al tercer día, pero hoy ya es el tercer día y no sabemos nada. Claro, vinieron unas mujeres con la historia de que vieron ángeles y que les dijeron que Él había resucitado, pero nosotros no hemos visto nada. Y miren la respuesta del Señor Jesús en Lucas 24:25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nada de lo que había ocurrido debió ser sorpresa, porque los profetas ya lo habían dicho antes. El verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el verso 27 dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Abrió las escrituras. Cuando dice Moisés se refiere a los primeros 5 libros que Moisés escribió. Y más adelante incluso dice que no solo los profetas, no solo de Moisés, sino también de los salmos, es decir, de los libros poéticos, entre los cuales se encuentra el libro de los salmos. Y yo les aseguro, amigos, que una de las profecías que el Señor les leyó fue esta, Salmo 22, el versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto que ellos me miran y observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. 2 cosas importantes que resalto de esto. Los profetas desde la antigüedad ya habían anunciado que iban a horadar, es decir, traspasar sus manos y sus pies. También profetizaron que incluso iban a sortear su manto, sus vestidos. Cuando el Señor dice que a estos caminantes que iban de Jerusalén a Emaús les abre las escrituras y les dice, ¿pero qué pasa con ustedes? ¿Acaso no los profetas ya nos habían advertido que todo esto iba a pasar? ¿Cómo es que ustedes lo desconocen? Y entonces les abrió las escrituras y yo les aseguro que una de estas profecías que les leyó es la del Salmo 22. Y les aseguro que mientras ellos escuchaban esto, uno al otro tal vez hasta se codearon, se pegaban el uno al otro como diciendo, oye, ¿te das cuenta? Es exactamente todo lo que ocurrió. Lo que está escrito es exactamente lo que ocurrió, es una descripción. Y saben, amigos, sus corazones ardieron de gozo al escuchar las palabras, tanto que cuando llegaron finalmente a Emaús, el Señor Jesús hizo como que iba a continuar su camino, pero ellos lo detuvieron. Y entonces, al detenerlo, lo invitan a cenar. Cuando estaban justamente en el momento de cenar, dice que sus ojos fueron abiertos. Y en el versículo 32, cuando reconocen que es Jesús, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué hizo arder el corazón? Miren, se les olvidó el hambre, se les olvidó el cansancio. Y esa misma noche ya regresaron a Jerusalén con renovadas fuerzas. ¿Qué te está matando en este momento, amigo, que me escuchas? Tal vez es la enfermedad de alguien. Tal vez es la muerte de un ser querido. Quiero invitarte a que abras la palabra profética y encuentres en ella la fortaleza. Porque en primer lugar, la palabra profética nos dice que las desgracias que ocurren no es que Dios se olvidó de ti. Dios tiene el control. Dios está a tu lado. Deja que tu corazón se fortalezca por el poder de su palabra. Pero ábrela, cómela, fortalécete. Y Dios no te defraudará. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, por favor, ayúdanos a alimentar nuestra fe, nuestro corazón a través de tu palabra, para poder enfrentar con valor, con energía, las cosas que puedan venir. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.